vamos a hacer pasar a Vania Freire. Ella es coordinadora de el área de salud mental, salud emocional, y nos trae un tema de autismo y empatía. Así que la hacemos pasar acá adelante porque nos vamos a ir cargados de cosas nuevas hoy. ¿Aló? ¿Sí? Bien, feliz sábado para cada uno de ustedes. Así es, mi nombre es Vania, soy enfermera. Estoy a su lado izquierdo, ya de pantalón negro, un blazer azul. Mi voz es un poco aguda a medida que voy hablando, no se preocupen. La verdad es que el día de hoy quiero confesar que es muy especial y me emociona un poco porque es una oración respondida hace muchísimos años. Ya yo soy enfermera de profesión hace 5 años y trabajo capacitando equipos de salud, también en materias de autismo. Soy autora del primer manual de buenas prácticas clínicas para profesionales de salud en Chile, además de un protocolo de selector de demanda también para los servicios clínicos de urgencias pediátricos. Y la verdad es que hace unas semanas ya, un mes más o menos, vi una publicación de MAP en Instagram y la verdad es que hablo con mi esposo, hago una oración y le digo, este es el último mensaje que envío a la iglesia. Estoy cansada. Para mí ha sido un desafío poder capacitar equipos de salud y no tener dónde derivar a las familias, a las madres, a los padres, no poder tener quizás un terapeuta, un fonoaudiólogo, alguien a mano, de donde es cierto yo poder decir, aquí no solo va a haber la terapia que la persona requiere, sino que va a haber un acompañamiento espiritual. Y fue ese día en que le escribí a la hermana Valesca. Envié el mensaje y dije, este es el último. Ya no más, porque el terreno es muy duro, como dicen por ahí, ¿cierto? Y mal utilizando quizás un versículo, uno se limpia los zapatos y sigue caminando. Y la verdad es que para mí este programa ha sido tan emocionante, y hablaba con la hermana Valesca, porque así como quizás muchos están ustedes aquí hoy, y así como quizás no conociendo mucho, quizás no entendiendo mucho, y así como muchos de nosotros estamos en este proceso de aprender, estamos en este proceso de capacitarnos y darnos cuenta de una necesidad importante que tiene nuestra comunidad. Porque la iglesia sirve a la comunidad, la iglesia es para las personas. Y la iglesia se creó y Dios la creó para que pudiesen las personas acercarse a Cristo. Y que el día de hoy estemos aquí, como les digo, quizás no es solo mi oración, sino que ha sido la oración respondida de muchísimas personas que buscaron al Señor y que hoy día van a poder contar con un espacio y que, no sé, yo tengo muchas expectativas. Yo creo que de aquí va a salir una red maravillosa ya de profesionales, de equipos multidisciplinarios y sobre todo, ¿cierto?, de este trabajo maravilloso y que tenemos que realizar con respecto a lo que es la salud mental y el bienestar de las personas. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de la Organización Panamericana de la Salud, habla de que la salud mental es un estado de bienestar, ¿ya? Y quisiera que ustedes pudiesen responderme si ustedes tienen salud mental, ¿ya? Mira, dice que es un estado de bienestar, ¿ya? En donde vamos a realizar 4 actividades, si es que la tenemos, ¿ya? En que vamos a poder afrontar las dificultades normales de la vida manteniendo el bienestar, ¿ya? En que vamos a ser conscientes de nuestras propias capacidades manteniendo esta sensación de bienestar. En que vamos a poder trabajar de forma productiva manteniendo la sensación de bienestar y que además vamos a ser capaces de hacer una contribución a la comunidad manteniendo entonces esta sensación de bienestar, ¿ya? 4 escalones entonces que nosotros necesitamos para que clínicamente tengamos salud mental. Yo quisiera ver cuántas manos se alzan en esta tarde, ya para decir en realidad, o será que mejor vamos a hacer la pregunta al revés. ¿Es que necesitamos autocuidado de la salud mental? Muy bien. Entonces estamos todos en este departamento, ¿sí?
Es porque todos necesitamos el autocuidado, la necesidad, ¿cierto?, de decir, vamos a realizar estas actividades para nosotros, ¿ya? Un cuidado especial de la salud mental tiene que ver con el día sábado, ¿ya? Con que nosotros tengamos una pausa, ¿cierto?, en la semana, con que nosotros conectemos con las cosas espirituales, que nosotros podamos hablar libremente con el Señor y decirle las cosas que a nosotros nos acongojan, aquellas cosas que a nosotros nos preocupan, ¿ya? Y esa libertad para hablar, ¿cierto?, también es de mucho, mucho beneficio. Como Ministerio de Salud Mental, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión? ¿Qué es lo que nosotros vamos a buscar como coordinadores? ¿Qué es lo que ustedes van a buscar en sus casas, en sus iglesias para este ministerio? Vamos a desarrollar la empatía en nuestras membresías con el fin de, que nos mencionaban en la mañana, dar la bienvenida, amar, abrazar a las personas y familias que tengan un problema o una condición de salud. ¿Por qué esto es importante? Porque lamentablemente hoy día, a pesar de toda la conectividad, a pesar de las redes sociales, esto muchas veces sigue siendo un tabú. Por consiguiente, esto todavía no se conversa. Todavía muchas veces, ¿cierto?, esto se oculta. A veces sigue dando vergüenza. Y como mencionábamos, no dejamos de ser personas por esto. Pero pareciera ser que tengo mejor aceptación si lo omito, si lo oculto o si no lo menciono, ¿ya? Y por supuesto vamos a difundir y capacitar a nuestra comunidad espiritual sobre las condiciones y las patologías de salud mental, ¿ya? Hace poquito, ¿cierto?, comenzamos a ver el lenguaje, cómo nosotros nos expresamos de manera correcta. Y así, de la misma manera, vamos a reconocer en futuras capacitaciones que ya se pueden ir anotando y preparando, ¿ya?, sobre las diferentes condiciones de la salud mental, ¿ya? Porque no todas son enfermedades, no todas son condiciones, no todas, vamos a decir, mejoran, no todas tienen diferentes etapas, ¿ya? Y eso lo vamos a ir conociendo. No necesitamos diagnosticar, no necesitamos ser, ¿cierto?, quienes van a realizar las terapias, pero necesitamos conocer, con el fin de poder ser cercanos, con el fin de quizás no herir, ¿cierto?, con una palabra incorrecta, quizás con una acción incorrecta y poder entonces allí ser más receptivos. ¿Cuál es el modelo de Cristo? Dice Hechos de los Apóstoles que el Salvador iba de casa en casa, sinagoga en sinagoga, templo en templo, perdón, vamos a correr un poquito de acá. Ahí si me puede acompañar la cámara. El Salvador dice que iba de casa en casa. ¿Dónde estaba la necesidad? En la casa, en la casa. Por lo tanto, Cristo iba de ciudad en ciudad, pero iba de casa en casa, ¿ya? Entonces, ¿en la iglesia podemos tener necesidades? Sí. Pero ¿dónde van a estar entonces las personas muchas veces? En sus casas. Porque como les decía anteriormente, muchas veces da vergüenza, porque a veces, cierto, todavía existe el tabú social de no hablar de esto. Por consiguiente, ¿a dónde muchas veces vamos a encontrar a las personas para hablarles de Cristo? Es en sus casas. Allí en esa comodidad, en ese lugar seguro, donde muchas personas se van a refugiar. Y dice entonces que el Salvador iba de casa en casa, sanando a los enfermos, confortando a los enlutados, consolando a los afligidos, hablando paz a los desconsolados. Tomaba a los niñitos en sus brazos y los bendecía, y hablaba palabras de esperanza y consuelo a las cansadas madres. Mamás, están aquí incluidas. Papás, están aquí incluidos. En la mañana hablaban, ¿cierto?, sobre un ejemplo también sobre los niños. Estaban aquí y dice que a pesar del cansancio, dice que había esperanza y consuelo para las madres cansadas. Con incansable ternura y cortesía trataba toda forma de aflicción y dolor humano. No trabajaba para sí, sino para otros. Él era siervo de todos. Era su comida y bebida, infundía esperanza y fuerza a todos aquellos con quienes se relacionaba. Mientras los hombres y mujeres escuchaban las verdades que caían de sus labios, tan distintas de las tradiciones y dogmas enseñados por los rabinos, brotaba la esperanza en sus corazones. Y su enseñanza
En su enseñanza, había un fervor que hacía penetrar sus palabras en los corazones con un poder convincente. Entonces, hablamos de que Cristo iba de casa en casa, pero si desmenuzamos un poquito más, dice que iba sanando a los enfermos. Yo espero, ¿cierto?, que en esa lluvia tardía sería maravilloso recibir el don de la sanación, ¿verdad? No lo tenemos hoy día, ya al menos no he conocido a una persona que tenga, o que haya sido bendecido, ¿cierto?, con este don, pero sí entonces tenemos que reconocer que hay enfermedades y que hay condiciones. Cuando mi corazón trabaja mucho, se empieza a engrosar la pared del ventrículo, yo digo entonces que tengo una cardiopatía, ¿ya? Un ventrículo, una hipertrofia ventricular, esa es la palabra. ¿Y qué va a suceder entonces? Que mi corazón no va a latir como debiese latir. Y voy entonces a ver que este órgano no está funcionando como debiese. Y quizás voy a necesitar ahora un cambio en la alimentación, un cambio, ¿cierto?, en la actividad física, y quizás voy a necesitar algún medicamento que permita que mi corazón lata de mejor manera. Entonces aquí yo tengo una enfermedad. Pero no es lo mismo con las condiciones, ¿ya? La persona nace, crece, va a desarrollarse en toda su vida plena y, como decimos, el término de la vida va a ser con esa misma condición. Entonces, tenemos muchas veces que aprender a preguntar: ¿y usted tiene alguna enfermedad? Hablo yo con los profesionales de salud y la persona te dice no. Ah, pero ¿y tiene alguna condición? Ah, ahí sí. ¿Ya? Entonces, a veces no utilizamos las palabras apropiadas, ¿sí? Dice que además él confortaba a los enlutados. Y aquí no tiene que ver solo con la palabra, ¿cierto?, de paz, de confort, el acompañamiento de la oración que como iglesia podemos brindar. Yo creo que si ninguno de nosotros ha perdido un hijo, no sabe el dolor que significa para una persona haber perdido un hijo. Quien no ha enterrado a sus padres no sabe el dolor que esta persona está pasando al haber enterrado a sus padres. Por lo tanto, el manejo que nosotros podemos dar del duelo va a ser muy distinto. Y además, hay personas que pueden sufrir un duelo anticipado. Quizás tienen una enfermedad terminal y quizás está sintiendo que ya la persona la perdió antes de tiempo. ¿Ya? Hay diferentes tipos de duelo y que nosotros vamos a ir aprendiendo a través de este ministerio y cómo nosotros también podemos colaborar. Dice que además Jesús consolaba a los afligidos. ¿Cómo estás? Sí, ahí, qué bueno. Ups, contesté antes de tiempo, ¿ya? Porque a veces no sabemos consolar, no sabemos acompañar, no sabemos preguntar, ni mucho menos escuchar. El área de salud mental, como ustedes se percataron al principio, se habla mucho y a veces se hace poco, ¿ya? Es un ministerio en el cual tenemos que aprender, ¿cierto?, a preguntar, a acompañar a las personas y a poder entonces, desde esa raíz, generar la empatía y la inclusión necesaria. Dice además que no trabajaba para sí, sino para otros. Por lo tanto, ahora yo te pregunto, ¿quiénes son tus otros? En tu iglesia, ¿quiénes son tus otros? En tu núcleo familiar, ¿quiénes son tus otros? En tu comunidad, ¿quiénes son tus otros? ¿Por quiénes tú estás trabajando? Porque el programa, ¿cierto?, es muy bonito. El club tiene su programa, las clases se preparan, pero te pregunto, ¿cuáles son tus otros? ¿Quiénes son tus otros? ¿Por quiénes tú estás trabajando el día de hoy? ¿Por quiénes tú estás orando para que Dios pueda tocar su corazón? ¿Por quiénes? ¿Quiénes estás allí trabajando? ¿Quiénes son tus otros? Jesús servía y trabajaba por otros. Estas son algunas cifras, ¿ya? Algunas cifras que también mencionamos un poco en la mañana, ¿ya? 6 de cada 100 personas en Chile tiene depresión diagnosticada, ¿ya? Pero al parecer nosotros seguimos utilizando una tristeza profunda, ¿ya? Pensamos que la persona desea estar triste y la persona no desea estar triste. La persona tiene una enfermedad que se llama depresión, ¿ya?
1 de cada 54 en Estados Unidos es autista. En Chile no tenemos estudios, ¿ya? Por consiguiente, hay una aproximación que habla de 1 cada 51. Ya podríamos decir que en cada uno de nuestros niveles escolares especialmente y también dentro de la educación adventista hay uno por nivel. ¿Ya? 1 de cada 1000 personas en Chile tiene parálisis cerebral y 1 de cada 300 en Chile también tiene síndrome de Down. Por lo tanto, en un congreso de jóvenes, en una Venturi, ¿tenemos entonces estas consideraciones? ¿Podríamos nosotros tener la plena libertad de poder invitar a todas las personas a nuestra iglesia? Quiero que veamos este video y para eso vamos a pedir también que las personas que están a los costados puedan dar las descripciones para que puedan entonces no perderse lo que vamos a ver a continuación. Cuando vas a tener un bebé es como planear unas vacaciones. Ese viaje a la playa con el que siempre has soñado, por fin lo vas a hacer. Entonces empiezas a comprar guías de las mejores calas del mundo y hacer planes maravillosos. Pasear por la orilla, tumbarte a echar una larga siesta. Es todo tan emocionante. Finalmente llega el gran día. Preparas tus maletas y allá que vas. Varias horas después, la carretera se corta y comienza un sendero lleno de pinos que se adentra en un bosque. Bienvenidos a la montaña. A la montaña. Pero si yo iba al mar. Y aunque te lleva algún tiempo asumirlo, comienzas a pensar que no has llegado a un lugar tan horrible. Simplemente es diferente. Porque si te pasas la vida quejándote de que nunca llegaste a ir a la playa, puede que nunca tengas la libertad para poder disfrutar de todo lo especial que tiene la montaña. Ideal sería, cierto, que todos tuviésemos o jugáramos quizás con las mismas reglas, ya en la misma cancha. Pero no es así. Ya a algunos les toca ir a la playa y a otros les toca ir a la montaña. ¿Ya? Y esto identifica mucho lo que pasan muchísimas familias dentro de nuestra iglesia y también en la comunidad. ¿Ya? Algunos están preparados para ir a la playa, otros están preparados quizás pensando en que en algún momento les tocará la montaña, pero no sabemos hasta que llega el momento. ¿Ya? Llega el momento. Entonces la pregunta es, ¿estamos formando y estamos realizando una iglesia entonces para los neurotípicos? ¿O es que estamos hablando y estamos tratando de tener una iglesia para todas las personas? Les decía al comienzo que me emocionaba esta jornada porque poco a poco entre todos se han ido dando ideas y yo creo que a posterior, cuando nos dividamos en los grupos de trabajo, van a salir muchísimas más, ¿ya? De cómo nos hemos dado cuenta de las necesidades, ¿cierto?, que están en nuestra congregación y que también van a hacer entonces que nuestra iglesia, ¿cierto?, sea abierta para las demás personas. Dice que mientras los hombres y mujeres escuchaban las verdades que caían de sus labios, dice que en estas cosas las personas se daban cuenta de que lo que Jesús enseñaba muchas veces era diferente a las tradiciones y dogmas enseñados por los rabinos y hacía brotar la esperanza de sus corazones, hacía brotar esa necesidad de Jesús y de darse cuenta de que ellos también podían ir, de que ellos también podían estar, de que ellos también podían participar. Por lo tanto, ahora, ¿tenemos nosotros tradiciones? ¿Tenemos nosotros prejuicios, dogmas o mitos que nosotros necesitamos romper? ¿Que necesitamos quebrar en nosotros mismos para llevar entonces ahora una nueva realidad?
Nuevamente, les pido entonces que podamos dar la descripción porque este video es una representación de lo que vive una persona ya con el espectro del autismo en primera persona. Así es como quizás se ve para algunos, así es como quizás se escucha para algunos. Así que quiero que ahora ustedes utilicen ya y puedan ver entonces y ejemplificar también en primera persona. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Take my hand. I'm not naughty. I'm autistic. And I just get too much information. No soy desobediente, ¿ya? Por favor, no soy desobediente, dice el video, sino que soy una persona con autismo y recibí demasiada información, ¿ya? ¿Cómo se sentirían ustedes si llegara toda esa información de solo una vez y sin ningún filtro? Cuando nosotros quizás estamos en el metro, en un mall, en un centro comercial, a veces escuchamos una música de fondo y nuestro cerebro lo filtra. ¿Ya? No nos damos cuenta que estamos escuchando esa canción porque no es información relevante para lo que yo estoy realizando. ¿Ya? Ellos reciben toda la información. Por lo tanto, quiero que extrapolen esto, ¿ya?, a una Santa Cena. Quiero que extrapolen esto a la ordenación del pastor. Quiero que extrapolen esto ya al sermón de la mañana. ¿Será que estamos verdaderamente preparados y conscientes de que puede haber una desregulación sensorial? Qué importante es que nosotros podamos conocer, porque si esto no acopla, yo puedo bajar un poquito, vuelvo enseguida, no me reten. Y significa entonces que si las luces para mí son muy fuertes, quizás yo voy a ingresar al templo con lentes de sol. Pero si los estímulos entonces auditivos son también lo suficientemente fuertes, yo voy a ingresar con mis audífonos. Entonces, ¿cómo se sentirían ustedes ahora si yo digo vengo a escuchar y vengo a adorar y vengo a cantar, pero vengo de esta manera? ¿Me aceptarían? ¿Cierto? Nuestro patrón cultural social que dice que la persona que usa lentes de sol entonces no es socialmente aceptado. Y si estoy con audífonos, ¿qué estoy haciendo? Estoy escuchando música y no estoy prestando entonces atención ni respeto a lo que estamos realizando. Tenemos entonces dogmas y tradiciones muchas veces, entre comillas, como enseñaban los rabinos en ese tiempo, que tenemos que quebrar y romper. Por supuesto que sí, ¿ya? Y así como este video ejemplificaba un poquito, más adelante vamos a realizar y vamos a estudiar sobre esta condición que físicamente quizás es un tanto invisible, ya que es el autismo. Es una condición del neurodesarrollo y esta afecta dos pilares fundamentales, que es la interacción social y que es la flexibilidad del pensamiento y de la conducta. Esta es una copia ya de lo que es, en este caso, el DSM-5, que da las características diagnósticas.
Lo copié tal cual para que no hubiese en este caso falta, ¿cierto?, al manual. Pero sí, no es de nuestro interés aprenderlo de memoria. Lo que nosotros necesitamos es comprender que si yo invito a alguien, esto es lo que yo puedo observar. ¿Qué dijimos? Audífonos pueden estar presentes los lentes de sol, porque muchas veces, y mitológicamente quizás podríamos hablar de que se hablaba de que ellos eran personas agresivas, que ellos eran personas que no sentían empatía, cuando en realidad hay un problema para expresar ya las emociones. Cuando yo tengo dos niños, ya, y uno se pone a llorar, el otro, ¿cuál es la respuesta que quizás yo puedo esperar en él? Es que él lo interprete como pena. El niño está llorando porque tiene pena y que va y le hace el nanay, ¿cierto? Yo tengo que enseñar muchas veces al niño con autismo de que cuando está llorando va asociado a una emoción y esa emoción es pena. Más grande, nosotros asociamos una interpretación mayor. Yo puedo llorar por frustración, puedo llorar por cansancio, puedo llorar quizás por la misma tristeza, pero puedo agregar otros cánones entre medio, ¿ya? Por lo tanto, si vamos a enseñar y va a ser esa parte muy importante, el crear esa interpretación social de una emoción, no es que el niño no sienta empatía, es que vamos a enseñar a mostrarla como socialmente nosotros la vemos, ¿ya? Hablamos también de que hay conductas comunicativas no verbales y lamentablemente hablamos y comunicamos muy mal. Siéntate ahí. ¿Ahí dónde? ¿En la silla? ¿En la escalera? ¿Aquí adelante? ¿En la alfombra? ¿Afuera que hay sillas? ¿Dónde me siento? ¿Ya? Entonces, de entrada, quizás un niño con autismo en la escuela sabática, ¿cierto? La tía de la clase primaria le va a decir, siéntate ahí. Y el primer, quizás, ¿cierto?, problema que va a tener para seguir las indicaciones va a ser, ¿dónde? Siéntate ahí, ¿dónde me siento? ¿Ya? Entonces, muchas veces comunicamos muy mal. Tome asiento en cualquiera de las sillas de la primera fila. Tengo el poder entonces de decidir dónde me voy a sentar, pero tengo el marco donde hacerlo. Me está pidiendo que me siente en una silla. ¿Cuál silla? La que está en el auditorio en la primera fila. ¿Ya? Entonces, de esa manera mis indicaciones son claras, de esta manera mis indicaciones son precisas y voy a favorecer la comunicación con la persona. Les pregunto a ustedes, ¿quién es el primer anciano? ¿Quién es el pastor? ¿Quién es el diácono? ¿Nosotros nacemos sabiendo esas cosas? El departamental de jóvenes. Son cosas que se enseñan. Por lo tanto, yo al niño tengo que enseñarle esta relación. ¿Quién es el pastor y por qué lo tratamos, cierto, con respeto? Porque la persona que está hablando, cierto, adelante, tenemos que guardar silencio para escuchar. ¿Por qué si el niño cuando expresa alegría salta y grita en el estadio y en la iglesia no lo puede hacer? Si está feliz. Entonces, ¿el problema es el sentimiento o es la interpretación que vamos a realizar? Entonces, qué importante es que podamos dar el espacio para que el niño pueda comprender los diferentes contextos sociales. En que yo puedo estar feliz en mi clase, puedo estar feliz en el patio y puedo estar feliz en un estadio, pero que yo voy a interpretar y voy a expresar mi felicidad de manera diferente. ¿Qué otra cosa nos dice este manual? ¿Ya? Que vamos a utilizar muchas veces movimientos estereotipados. Cuando la charla comienza a ser un poquito más teórica, comenzamos a mover el pie, ¿ya? Y esa es una estereotipia socialmente aceptada, porque todos la podemos hacer. Pero si yo ahora comienzo a dar vueltas, me van a decir, Vania, por favor, detente, ¿ya? Pero es que de esta manera yo me regulo. Entonces, ¿por qué usted puede mover el pie y yo no puedo girar? Si estamos haciendo el mismo fin.
tengo que regular y tengo que liberar la ansiedad de que me incomoda el vestón, de que estoy sentado mucho rato y que ya la jornada ha sido muy larga. Estoy intentando autorregular. Entonces, ¿por qué usted puede mover el pie y yo no puedo girar? Qué importante. Va a haber quizás una insistencia en la flexibilidad de las rutinas, en los patrones ritualizados. Por lo tanto, puede que una mamá prepare a su hijo para ir a la iglesia con 2 semanas de anticipación y le diga, el sábado vamos a ir a un programa especial y ese programa va a empezar a las 9:30 y le va a mostrar el reloj de las 9:30, ¿ya? Y lo va a preparar todos los días. Acuérdate que el sábado ya no nos vamos a quedar durmiendo, nos vamos a levantar temprano y vamos a ir a un programa especial. El día martes, ¿qué va a decir? No te olvides que el día sábado no nos vamos a quedar durmiendo, nos vamos a levantar temprano y vamos a ir a la iglesia. Y va a crear entonces esta anticipación. ¿Para qué? Para evitar el quiebre, en este caso, de la rutina. Y resulta de que este niño se levanta temprano el día sábado porque cumplió, ¿cierto?, la fecha, cumplió el horario, se acercó a la iglesia y ese día no había escuela sabática de niños. Lo más probable es que encontremos, ¿cierto?, lo que vimos en el video al comienzo, ¿cierto?, o a la entrada de nuestra iglesia. Vamos a tener hiper o hiporreactividad a estos estímulos, de manera visual, de manera auditiva, en el olfato, en lo que yo toco. Y de esa manera entonces no tengo la barrera, no puedo focalizar lo que yo necesito, ¿ya? Y va a causar una desregulación. Esto se habla que es un espectro, ¿ya? Que es un abanico. Yo puedo tener poquito de algo, puedo tener mucho de algo. Por lo tanto, yo no puedo caracterizar y decir en que todas las personas con autismo no realizan contacto visual. Puede que sí, puede que no. Las personas son completamente individuales. Por lo tanto, no podemos realizar una categoría del 100% o de un porcentaje, ¿ya? Para nosotros poder guiarnos. Todo esto se puede encontrar en gran cantidad, en menor cantidad. El punto aquí es el conocimiento de qué hago yo, en este caso, al respecto. ¿Y ustedes creen que en la iglesia hay o no hay? Buscando en la red, encontré ya este testimonio de un matrimonio que ellos son de España, ¿ya? Es el último video, ¿ya? Lo vamos a ver porque quiero que ustedes vean ya el testimonio de este matrimonio. Hola, buenas. Yo soy Soraya. Yo soy Francisco. Somos los papás de Isaac. Isaac tiene autismo. El autismo es un trastorno neurológico que afecta la comunicación, interacción social, poco contacto visual, etc. Nos enteramos de que tenía autismo Isaac cuando era bastante pequeñito, poco más de un año. Nos dijeron ya directamente que el neuropediatra que era autismo. Y para nosotros ya nos pegó un palo porque todo ha cambiado, todo cambia, gira en torno a él y tenemos que estar dando explicaciones porque él es diferente haciendo cosas. Entonces tienes que estar explicando a todo el mundo qué es lo que le pasa, qué es lo que tiene. Tienes que llevar hacia dónde vas porque tiene unas fijaciones con, por ejemplo, el agua, los ventiladores, los ruidos. Tenemos que ir un poco como de policías. En la iglesia, el día de sábado, que es el día que nosotros como cristianos adoramos, se nos complicó un poco porque él no aguanta estar mucho tiempo dentro del, por ejemplo, el culto. Él enseguida se pone a golpear o intentar salir corriendo, también grita o lo que sea. Entonces, para nosotros es bastante complicado. Hay otros momentos que sí, por ejemplo, en el club lo acogieron, lo aceptaron con mucho cariño y lo llevan muy bien con él y si necesitan ayuda ya estamos nosotros. Y bueno, las cosas que podrían mejorarse en la iglesia estaría bien, pues por ejemplo, en las redes sociales adventistas o crear más información, crear algún tipo de voluntariado. Sí. Que sepan, pues, que estén con la formación o que quieran aprender cómo es el mundo de una persona con autismo y cómo se lleva.
bueno, ese es nuestro mensaje. Saludos a todos. Gracias. Tenemos que dar explicaciones constantemente por qué él hace esto o por qué hace esto otro. ¿Ya? Qué diferente sería, ¿cierto?, si ahora la empatía se expresara en esta contención. De que este es tu hogar, así como es mi hogar. Esta es mi iglesia y tú puedes venir a mi iglesia. Y no solo quiero que sea mi iglesia, sino que ahora quiero que sea tu iglesia. Si alguien me pregunta si alguna vez iba a escribir un libro, les digo que no. Jamás lo pensé, jamás cruzó por mi mente porque el miedo paraliza. El desconocimiento paraliza y llega un punto en el que tú dices, hay personas más capacitadas. Yo creo que en este salón hay personas más capacitadas que yo para hablar quizás del autismo. Ese es el hospital de tal, ese es el hospital de Curicó y puedo seguir mostrando quizás muchas fotografías de diferentes centros clínicos que han adoptado la inclusión como su sello. Pero qué importante es que nosotros nos demos cuenta que el Señor desea utilizarnos y desea utilizarte a ti, desea utilizarme a mí, desea utilizar la profesión o el oficio en el cual tú te desempeñas. Desea utilizarte en la iglesia. Desea utilizar lo que tú haces diariamente en favor de los demás. El Señor quiere valerse de nuestras mentes, de nuestras piernas, de nuestras bocas y de toda nuestra vida para terminar la preciosa siega que hará posible el regreso del Salvador. En esta jornada, mi llamado no es, en este caso, no era capacitar de autismo, no es capacitar de parálisis cerebral, lo vamos a ver más adelante. No es el objetivo capacitar de síndrome de Down. La idea es que nosotros nos percatemos de la necesidad que existe en nuestra iglesia de enfocarnos en la salud mental, en las condiciones, en las enfermedades que existen y que tenemos que hacer visibles y acompañarlas. ¿Cuántas veces quizás por una mala palabra, por una mala actitud, muchas personas se han ido de nuestra iglesia justamente por no recibir ese amor que debían recibir aquí, la aceptación que debían de recibir aquí? Y aquí hablo también a las personas que quizás están viendo la transmisión. Si alguna vez te sentiste discriminado, si alguna vez tu relación con Cristo se vio entorpecida por las personas, en nombre de todas ellas te pido perdón. Porque el objetivo de la iglesia es acercarte a Cristo y no alejarte. Y es por esto que Dios hacía preguntas a las personas. Y a un líder en particular le preguntó, ¿qué tienes en tu mano? Y este líder contestó, una vara, Señor. Bueno, yo quiero usar tu vara. Dios quiere usarte a ti. Y tú que estás en tu casa con depresión y que hoy día quizás no fuiste a la iglesia porque fue muy difícil salir de tu cama, eres tú quien comprende esa condición. Y eres tú quien puede llamar a otros. Solamente tú que estás con un trastorno ansioso, sabes lo que es lo difícil que es que te digan, hermano, no te preocupes por las cosas. Solamente tú que estás en esa condición vas a poder alcanzar a los otros. Solamente tú sabes lo que es tener el miedo quizás de enfrentar una sociedad egoísta porque tienes a un niño con síndrome de Down y no sabes qué va a pasar con él si es que a ti te pasa algo. Por lo tanto, te pido, vuelve a la iglesia, vuelve a casa, aquí te estamos esperando. Nos dimos cuenta quizás un poco tarde, pero aquí estamos, queremos aprender de ti, queremos que el Señor pueda usar tu vara y hoy día los que estamos aquí y a través de la transmisión decimos al Señor, aquí estamos, heme aquí, envíame a mí. Por lo tanto, queridos, el llamado es que podamos considerar la salud mental como lo más importante, que podamos considerarla, así como preparamos la cajita, ¿cierto?, de Más Amor en Navidad, así como se lanzan las campañas de un niño a una cama en Adra. Esto es contención, esto es amor y esto también es predicar el Evangelio de Cristo a través de las personas. Por lo tanto, les invito a que puedan sumarse y a poder trabajar en el Ministerio Adventista de las Posibilidades a través del Ministerio de la Salud Mental y del Bienestar. Que el Señor nos bendiga a todos.